¿Y si te dijera que la guerra más famosa de la antigüedad surgió por una mujer que nació de un huevo? O peor aún, que quizá ella nunca fue una adúltera caprichosa que dejó a su marido y por eso se inició la guerra, sino que fue un arma de destrucción masiva creada por los propios dioses para acabar con una parte de la humanidad. Durante siglos nos han vendido a esta mujer como la villana de la historia, pero si ahondamos un poco nos damos cuenta que hay secuestros, dobles fantasmales y un complot divino. Hoy desmontamos a la mujer más bella de la historia, porque hoy, en Mujeres de Mala Vida, Helena de Troya. Bueno, Helena de Troya, o mejor dicho, Helena de Esparta. Es un personaje universalmente conocido dentro de la mitología occidental, ya que es el epítome de la belleza humana. Ella era la mujer más guapa del mundo y por eso se inició una guerra. Pero vamos a ir al origen. Ya os lo conté cuando hablamos de su hermana, de Clitemnestra, el cómo nació, pero os lo cuento súper rápido. Zeus, que no sabía dejarse los pantalones puestos en su sitio, un día vio a Leda, la madre de nuestra Helena. Y entonces se convirtió en cisne para estar con ella. El mismo día que Leda estuvo con un cisne, también estuvo con Tindario, su marido, que era el rey de Esparta. Así que al tiempo nacieron 2 huevos. Y de los 2 huevos, por un lado, dice la mitología más habitual, que nació Helena con Pólux, que serían los hijos de Zeus y semidioses. Y por otro lado, Clitemnestra con Castor, que serían los hijos humanos. Aunque ya os conté con Clitemnestra que también en algunos textos se dice que puede ser que por un lado nacieran Castor y Pólux, que son los dioscuros, y por otro Helena y Clitemnestra. Pero la versión más extendida es la primera que os cuento. Así que nuestra Helena nació de un huevo, pero con Helena hay otra vertiente. También se dice que su madre pudo ser Némesis. De Némesis os hablé en el capítulo 31, por si queréis saber un poquito más de esta diosa. Ella era la diosa de la venganza. Y un día, pues Zeus la vio y lo de siempre, que no sabía dejarse puestos los pantalones, y se fue detrás de ella. Ella no quería, así que se escondió, viajó, hizo todo lo posible. Y aquí el mito se bifurca. Por un lado se dice, bueno, pues que él yació con ella estando en forma de cisne, y en otras que no, que siendo 2 dioses. Pero bueno, a nosotros lo que nos importa es que al final Helena, sea hija de Leda o sea hija de Némesis, nace de un huevo. Porque Némesis puso un huevo que fue criado, o sea, que fue encontrado por un pastor. Este pastor se lo dio a Leda y entonces Leda, cuando nació Helena, la crió como hija propia y por eso ella siempre va a ser Helena de Esparta. Si Helena es hija de Némesis, pues la verdad es que tiene mucho más sentido para la mitología, ya que su misma existencia está predestinada a ser el instrumento de castigo divino creado por los dioses. Porque una de las cosas que late dentro de la guerra de Troya es que los dioses querían acabar con los semidioses y también con parte de la humanidad que veían impía. Entonces la guerra, si lo ves desde este punto de vista, no se podía parar de ninguna manera y Helena era el instrumento de los dioses para conseguirla. Entonces, claro, a la mitología le viene mucho mejor que sea hija de Némesis, que sea hija de Leda. Pero ya os digo que de forma habitual siempre se dice que es hija de Leda y de Zeus. Y si era la mujer más bella del mundo, ¿cómo era físicamente? Pues os debo decir que ni Homero ni, por ejemplo, Safo, que también escribió sobre ella, nos dicen cómo era. Ella es la encarnación de la belleza, entonces prefieren hablar de la belleza en sí y no describirla punto por punto.
Para mí, Helena es en cada época pues el canon de belleza que tengamos, porque no fue el mismo el canon en el Renacimiento que lo es ahora, que lo fue en la Antigüedad. A los romanos, por ejemplo, le encantaban las narices prominentes. Entonces, Helena podría tener una nariz prominente, pues seguramente si la hubiese pintado un romano, pues claro que sí. Y ahora pues sería de otra forma. Con lo cual, ella encarna la belleza. Es un personaje mitológico, así que nos la podemos imaginar como nosotros queramos, siempre que sea fantásticamente bella. Sin embargo, los escritores de la Antigüedad tardía no pensaban así. Ellos sí que eran de tasarlo todo mucho y de describir cómo hubiese sido Helena. Así que os resumo un poquito cómo era en la Antigüedad tardía Helena. Era de tez blanca y estatura alta. Poseía un cabello rubio, suave y muy largo. Tenía un cuello esbelto, piernas rectas y ojos hermosos. Pero el rasgo distintivo y peculiar de su rostro era un lunar o una marca de belleza situado justo en el entrecejo, que quizá para nosotros no sea tanto de belleza, pero para ellos desde luego pues lo era. Pero la belleza sin parangón de Helena es algo que desde el primer momento se puede ver. Así que ella se convierte en objeto de deseo y codicia política mucho antes de alcanzar esta edad casadera para los griegos. El primer episodio ocurre cuando ella es muy pequeña. Según Apolodoro, no tenía ni 12 años cuando todo esto ocurrió, que fue su primer rapto. Por un lado tenemos a Teseo, el rey de Atenas. Y por otro tenemos a su amigo Pirito, rey de los Lápitas. Habían forjado un pacto. Convencidos de su propia superioridad heroica, juraron que ambos desposarían a las hijas directas de Zeus. Tras echar a suerte a las candidatas, Teseo ganó el derecho de ir a por Helena. Mientras que Pirito, su objetivo lo fijó en nada más nada menos que en Perséfone, que al fin y al cabo es la mujer del dios del inframundo, pero bueno. Y ella en sí es la reina del inframundo, que también os hablé de Perséfone en otro capítulo, por cierto. Ambos héroes fueron al Peloponeso y encontraron a Helena realizando una danza ritual por Artemisa. Esto era parte de la educación formal que tenían las mujeres espartanas en ese momento. Allí las secuestraron, pero claro, no sé si en ese momento se dieron cuenta que los espartanos no iban a dejar que Helena se fuese sin más y que el ejército al final iba a llegar. Así que en vez de llevarla directamente a Atenas para casarse con ella, ya que era una chica muy joven, pues la llevó donde estaba su madre Etrea, en Afidna, y allí la depositó. ¿Qué hizo después? Se fue con su amigo al inframundo, pero allí, pues la verdad es que poco iban a hacer y al final fueron condenados a las sillas del olvido y sinceramente, poco me parece. Por supuesto, la respuesta espartana fue brutal. Los dioscuros cogieron a todo su ejército, fueron para allá, rescataron a su hermana e hicieron esclavas tanto a la madre de Teseo como a la hermana del amigo de Teseo. Y además depusieron a Teseo, que estaba en el inframundo, él haciendo sus cosas en el inframundo, pero ellos lo que hicieron fue que pusieron a un noble exiliado ateniense llamado Menesteo y así depusieron definitivamente a Teseo. Etra, la madre de Teseo, fue la sirvienta personal de Helena durante muchísimos años. Incluso la acompañó a Troya cuando la fuga se dio con Paris. De hecho, después de la caída de Troya, sus propios nietos la reconocieron y le pidieron a Agamenón y también a Menelao que la libraran, ya que era su abuela y era una reina. Pero aquí no se queda la cosa. Como os conté también con Clitemnestra, Tindario, el padre mortal de las dos muchachas, un día pues se le olvidó realizar una serie de ritos en favor de Afrodita. Y Afrodita, que es bastante vengativa, por cierto, pues no lo dejó pasar. Y decidió maldecir ¿a quién? A las hijas de Tindario, no a los hijos, a las hijas, diciendo que tendrían matrimonios que acabarían fatal y que terminarían siendo adúlteras e incluso podrían llegar a conseguir el final de sus propios reinos en algunos casos. Cuando Helena llegó a la edad casadera, pues su padre, Tindario, no tuvo otra cosa que enviar emisarios
por toda la Hélade diciendo que tenía una hija bellísima y casadera. Así que claro, pues se montó un pifostio allí. Es que, ¿a quién se le ocurre? También te digo. La respuesta fue monumental. La élite de la aristocracia aquea, reyes, príncipes, herederos de casi todas las ciudades, estado independientes de Grecia, fueron a Esparta. Las fuentes difieren mucho a la hora de decir cuántos príncipes se presentaron a pedir la mano de Helena. Por un lado, pues tenemos a Apolodoro que dice 31, Eginio dice 36, otro dicen 45, Hesíodo habla de 12, con lo cual entre 12 y 45 príncipes o reyes estaban dispuestos a pedir la mano de Helena, pues lo cual era un follón. Tindario, que solamente había tenido la brillante idea de mandar mensajeros por toda Grecia, pues se encontró en su casa con un montón de reyes y príncipes y no sabía qué hacer. ¿A quién le iba a dar la mano de Helena? Es aquí cuando llega Odiseo. Odiseo le dice que tiene la solución para que esto no sea al final un desastre o una matanza, o cuando Tindario diga quién es el elegido, los demás se vuelvan contra él. Pero que si le da su solución, tiene que asegurarle la mano de Penélope, que era la prima de Helena y de Clitemnestra. Tindario le dice que claro que sí, que hablará con su hermano para que le dé la mano de Penélope, porque pensad que Odiseo sabía que era el rey de un lugar bastante pequeño y además arenoso, que no tenía grandes riquezas, y que la mano de Helena para él hubiese sido un imposible, pero como era muy ingenioso, llegó a la solución. Esto es lo que se ha llamado en mitología el juramento de Tindario. Lo que hicieron fue que antes de que se revelara el nombre del elegido, Tindario sacrificó un caballo, un acto ritual que se cristaliza en un monumento físico que se llama la tumba del caballo, situado en el camino de Esparta a Arcadia, y obligó a todos y cada uno de los príncipes aqueos a pararse sobre los restos ensangrentados del animal para prestar juramento solemne, sagrado e inquebrantable. ¿Y qué juraron los pretendientes? Prometieron acatar la decisión final, renunciando a cualquier represalia. Pero lo importante era que si en el futuro había algún problema, ellos harían una coalición militar perpetua para defender el matrimonio del esposo elegido. Y esta es la génesis de la guerra de Troya. Algunos mitos dicen que la elección de Menelao fue del propio Tindario, ya que era un príncipe que, su hermano era Agamenón y que, claro, tenía muchísima riqueza y muchísimo poder. Otros dicen que fue la propia Helena la que realmente fue con una corona y se la dio a Menelao porque era su elegido. Lo cierto y verdad es que finalmente Helena y Menelao se casan. Tindario en algún momento, no sabemos si se muere o abdica, y al final ellos fueron los reyes de Esparta. Y durante un tiempo fueron muy felices y tuvieron una hija, Hermión. Parece ser que los años antes de conocer a París, Helena fue bastante feliz en Esparta siendo reina con su marido. Ahora bien, sobre sus hijos tenemos aquí distintas versiones. Por un lado, Homero nos dice que Hermión fue una hija inesperada, ya que los dioses no querían que la belleza de Helena se transmitiera, y cuando tuvo a su primera hija decidieron hacerla estéril para que no tuviese más descendencia. En cambio, pues depende un poco de la mitología a la que nos vayamos, Helena va a tener más o menos hijos dependiendo de con quién. Incluso algunos mitos dicen que cuando Teseo secuestra a Helena, por muy joven que fuese, al final sí que tuvo una hija con ella, Ifigenia. Ifigenia es la hija que generalmente se le atribuye a Clitemnestra. En este mito en concreto se dice que Helena era tan joven que lo que le dijo fue a su hermana que acogiera ella a su hija, a Ifigenia, ya que si no, su virginidad y su matrimonio estaría en duda. Así que Clitemnestra decidió adoptar a Ifigenia. También se dice que cuando se fue con París a Troya tuvo bastantes hijos. Por un lado se dice que tuvo 4 hijos varones y una hija mujer que se llamó Helena como ella.
Y luego, por último, también se le atribuye un hijo con Aquiles, Euforión, del que hablaremos más tarde. Así que ahora vamos a dejar a nuestra Helena con su hija y su marido muy feliz en Esparta. Y nos tenemos que trasladar a las laderas boscosas del monte Ida en Frigia. Según los cantos ciprios, el origen de la disputa y el origen también de esta guerra de Troya fue el odio de Eris, la diosa de la discordia. Estaba enfurecida por no haber sido invitada al banquete nupcial de Peleo y Tetis, que son los futuros padres de Aquiles. Eris irrumpió en la celebración y arrojó una manzana dorada que provocó la discordia, ya que ponía para la más bella. Pero, ¿quién es la diosa más bella? Pues hubo 3 diosas que tenían claro que eran ellas. Por un lado estaba Hera, por otro lado estaba Atenea y por otro Afrodita. Zeus, viendo que podía ser un verdadero problema si él decía quién era la más bella, porque ¿a quién se lo va a decir? ¿A su mujer? ¿A la diosa de la guerra, a la diosa del amor? No se quiso meter en ese lío. Así que les dijo que fueran a buscar a París. Es cierto que también a París en algunos textos también se le llama Alejandro, pero aquí yo voy a llamarle todo el rato París. París en ese momento no sabía que era príncipe de Troya. Él vivía como un pastor feliz y estaba con sus cabricas y sus ovejas en el monte Ida. Y aquí es donde se da el famosísimo juicio de París. Cada diosa intentó sobornar a París ofreciéndole algo. Hera le prometió el señorío absoluto de toda Asia y riquezas incalculables. Atenea, sabiduría, táctica y victoria infalible en todas las batallas. Pero Afrodita comprendió la naturaleza pasional de París y le ofreció el amor incondicional de la mujer mortal más hermosa de la creación, Helena de Esparta. ¿Vosotros qué hubieses elegido? Porque yo creo que yo me hubiese quedado con Hera, no te voy a mentir. Pero París aceptó el trato con Afrodita y fue a ella a quien le dio la famosa manzana de oro. Una vez que París fue devuelto a su posición original de príncipe de Troya, pues en un momento dado, bajo los auspicios de Afrodita, fue a Esparta de visita con su hermano. Allí se encontró con Menelao y con Helena. Pero cuando llegaron los príncipes troyanos, Menelao tuvo que irse a Creta ya que había fallecido su abuelo y tenía que realizar una serie de ritos funerarios y le dijo a su mujer que fuese hospitalaria con los troyanos. Pero más que hospitalaria lo que hizo fue irse con ellos. Abandonó a su marido y abandonó a su hija para irse con París. Ahora bien, ¿tenía Helena opción? Pues no lo sabemos, porque realmente si ya Afrodita le había prometido su mano a París, ella no tenía opción de decir que no, ya que estaba bajo el embrujo de la diosa. Entonces, ¿podríamos decir que ella lo hizo de forma voluntaria? Pues en el fondo no, porque fue totalmente obligada por Afrodita. Ella tenía, supuestamente, una vida feliz junto a su marido, pero al aparecer París y al aparecer Afrodita, no tuvo otra opción. París había enfadado a Atenea y había enfadado a Hera. Así que cuando finalmente se marcha con Helena, pues tiene un viaje bastante azaroso de vuelta a Troya, ya que Hera estaba decidida a entorpecer la travesía de su enemigo. Envió una violenta tormenta marina que desvió los barcos hacia la costa de Sidón, hacia Fenicia. Pero, lejos de actuar como un huésped avergonzado, París saqueó la ciudad, apoderándose de esclavas, tesoros y volvió a navegar. Finalmente llegó a Troya, donde se casó con Helena. En Esparta, cuando Menelao se entera de lo que ha pasado, por supuesto que entra en ira. Y entonces, gracias también a la ayuda de su hermano Agamenón, decide que es el momento de que el juramento de Tindario se haga efectivo y convoca a todos los reyes y príncipes que querían la mano de Helena y que juraron sobre el caballo ensangrentado. Ahora bien, pues no todos tenían muchas ganas de irse a Troya a pelear por una mujer que ni siquiera era la suya. Entre otros, Odiseo. Odiseo intentó de todas las formas posibles no ir, pero al final le tocó. Al final todos los ejércitos se dieron cita en el Áulide. Y aquí es donde esto entronca con la historia de Clitemnestra, si queréis
continuarla, pues os dejo por aquí el vídeo. Aunque en la Ilíada, por supuesto que nos cuentan pues todo el esfuerzo bélico que se hizo por recuperar a Helena, Helena es descrita como una figura de profunda introspección. Tiene una lucidez dolorosa de lo que está ocurriendo por su culpa y además está absolutamente melancólica. No es una villana intrigante o la amante que está contentísima con estar allí. La Helena homérica es prisionera de sus propias decisiones y además de los dioses y de lo que le han designado. Homero captura su esencia sobre todo en el célebre pasaje del Teucroscopia. Allí una serie de ancianos troyanos estaban sentados en las puertas y al verla acercarse se estremecen y murmuran entre sí que no hay culpa ni deshonra en que los belicosos troyanos y los aqueos sufran tantas penalidades por una mujer tan bella como ella, con un aspecto de ser una diosa inmortal. Sin embargo, la guerra les obliga a añadir su deseo de que se meta en un barco y se vuelva a su casa y que se acabe de una vez por todas la guerra. Helena no es ajena a la desgracia y a la guerra. De hecho, se nos dice que ella está tejiendo un manto púrpura en el que poco a poco va poniendo cada una de las escenas que ocurren en la guerra, por la lucha de Héctor, de Aquiles, de París, todo lo que va ocurriendo. Ella es, en un primer momento, la primera cronista de la guerra de Troya. A lo largo del poema homérico, ella misma en muchas ocasiones se insulta e incluso desea no haber nacido y nunca haber ido a Troya para que no se hubiese desencadenado la guerra. Pero sin embargo sabemos que ella está expuesta a los dioses, en concreto en este caso a Afrodita. Y os puedo poner un ejemplo. En un momento dado de la guerra se pacta que Menelao y París tengan un duelo singular para ver quién gane, y el que gane pues gana la guerra. Sin embargo, cuando Menelao está a punto de acabar con París, Afrodita lo envuelve en un viento y se lo lleva. Cuando llega al castillo de Troya, la propia Afrodita le dice a Helena que vaya al lecho de París porque lo estaba pasando mal el muchacho. Y ella le dice que no, que vaya ella, que no le apetece nada tener que estar con este hombre después de lo que ha pasado. En cambio, Afrodita al final la amenaza y ella acaba cediendo y acaba yendo. ¿Y cómo es la relación de Helena con la familia real troyana? Pues es un poco ambivalente. Con su suegra se llevaba bastante mal. De hecho, dicen que cuando por fin entran ya los aqueos a Troya, la propia suegra mata a su hija para que no sea, a la hija de Helena, llamada Helena, para que no sea un rehén de los aqueos, por ejemplo. Pero siempre se llevaron muy mal. En cambio, con Príamo se llevaba bastante bien y él la trataba como una hija, pero su verdadero amigo dentro de las murallas de Troya fue Héctor, el gran héroe troyano. Si cuando él fallece, en el canto en el que están realizando sus funerales, ella dice que fue su único amigo. Pero llega un momento en la guerra de Troya en el que París muere. Este podría haber sido el final de la guerra de Troya. Sin embargo, Helena ya no es una mujer, es un objeto, es un trofeo. Así que deciden casarla con el hermano pequeño de París, con Deífobo. Durante la noche en la que aparece el caballo de Troya, según el mito que leamos, podemos saber que ella tenía una doble lealtad. Por un lado a los troyanos y por otro lado a los propios aqueos. Según la Odisea e incluso la Eneida, Menelao relata que Helena, acompañada por Deífobo, rodeó el caballo gigante de madera e imitó a la perfección las voces de las mujeres de los héroes griegos escondidos dentro del caballo y que incluso dijo sus nombres. Ellos hubiesen salido y con lo cual la estratagema no hubiese servido para nada, pero dicen que fue el propio Odiseo el que los cogió para que no salieran. Y Helena así estaba ayudando a los troyanos. En cambio, en la Eneida de Virgilio dicen que la sombra mutilada de Deífobo narra a Eneas en el Hades una versión totalmente distinta. Acusa a Helena de calculadora y además de traidora a Troya. Según Deífobo, cuando el caballo fue introducido en la ciudadela, Helena fingió realizar una serie de rituales para los dioses, dentro de los cuales con muchas mujeres de Troya cogieron una serie de antorchas y las elevaron.
lo que hizo que la flota griega se diese cuenta que el caballo había entrado, que sí que había funcionado la estratagema y fue la propia Helena la que les dio la señal. Ahora bien, después de 10 años de guerra, ¿cómo creéis que estaba Menelao de enfadado entre uno y quiero dejar el mundo bajo cenizas, ¿no? Pues estaba bastante enfadado. Sin embargo, dicen que cuando fue a matar a Helena directamente, ella hizo como que se le caía el vestido y se quedó desnuda. Él se quedó petrificado por su belleza y entonces decidió perdonarla en ese mismo momento. El resto de griegos también le tenían ganas a Helena y también iban a intentar hacerle daño o matarla, pero al verla de nuevo y al ver su belleza también decidieron perdonarla. Lo que no queda claro es si esta visión turbadora de Helena fue simplemente por ella misma, que ya sabemos que era la personificación de la belleza, o si Afrodita metió mano, porque en algunos de los textos dicen que fue Afrodita la que hizo un hechizo para que todo el mundo perdonara a Helena. Pero aquí os tengo que hablar de otra historia totalmente distinta a la que nos han contado, a la que Homero nos contó, y también es del siglo VI a.C. Así que os podéis quedar con la que más os guste. Por un lado tenemos a esta Helena, que como sabemos se fue con París. Pero por otro lado se dice que nunca fue Helena la que se fue una doble espectral. Así que cuando Menelao entró a matarla, desapareció, porque nunca fue la verdadera Helena. Al parecer, cuando París la intentó secuestrar y se la llevó, en este viaje en el que le había puesto las cosas difíciles, recalaron en Egipto. Allí el rey de Egipto tuvo pena por Helena porque ella no quería irse con París, así que la acogió en su casa. Y la que se fue con París fue un doble espectral, con lo cual esta Helena ni siquiera pisó Troya. Y todo el lío de los 10 años de guerra fue por un doble espectral, ya que ella se quedó en Egipto siendo totalmente casta y fiel a su marido Menelao. ¿Qué os parece? Esta versión también la recoge Heródoto cuando afirma que los sacerdotes egipcios de Menfis se la contaron tal y como os he dicho yo. ¿A vosotros cuál os gusta más? ¿La versión en que Helena sí que se fue a Troya de cuerpo presente o la que fue un doble espectral? Porque a mí la del doble, la verdad es que me gusta mucho. Y si te gustan este tipo de historias, sígueme, dale me gusta, comenta, dime si prefieres la versión física de Helena o la espectral y por supuesto, dale a la campanita que te avisa cada vez que saco un nuevo vídeo. Sea como fuere, ¿cómo volvió Helena a Esparta? Pues como Menelao la había perdonado, pues cogieron un barco y se fueron, pero no fue tan fácil. A Odiseo le costó 10 años volver a Ítaca, pues a ellos le costó 7. Pasaron por Egipto, Fenicia, Libia y Chipre, y en estos lugares aprendieron además pues medicina exótica y se llevaron una serie de riquezas y conocimientos que luego la propia Helena aplicaría posteriormente. Una vez restablecidos los dos en el trono de Esparta, pues al parecer el perdón fue real, ya que Helena fue bastante feliz en esta etapa de su vida. El propio Telémaco fue a Esparta en un momento dado para preguntar por su padre, ya que no había vuelto. Si estos tardaron 7 años, a otro todavía le quedaban 3. Y dicen que en ese momento vio Helena a Telémaco tan nervioso por su propio padre que le preparó una serie de hierbas que había aprendido durante su viaje para tranquilizarlo y para que el dolor de la espera de su padre fuese menos. ¿Y qué pasó después? Pues aquí tenemos variantes. Por un lado, se dice que cuando Menelao falleció, la propia Helena ya no pudo seguir en Esparta porque Menelao había tenido una serie de hijos ilegítimos que decidieron expulsarla de Esparta, aunque la verdadera reina era ella, porque Tindario era el rey de Esparta. Pero bueno, entonces, ¿qué hizo? Pues se fue a Rodas, a la isla, donde tenía una antigua amiga de la juventud llamada Polixo. Sin embargo, Polixo la verdad es que estaba bastante cabreada, ya que su marido había fallecido en la guerra de Troya y le echaba la culpa a Helena. Pero lo que hizo fue que la recibió con una falsa hospitalidad y le dijo que se fuese al baño a relajarse. Cuando estaba en el baño le envió a una serie de sirvientas disfrazadas de furia, que lo que hizo fue que la cogieron, le pegaron, la apalizaron
y finalmente la colgaron de un árbol. Aquí os debo contar que hay una serie de ritos y cultos a favor de Helena, de los que hablaré dentro de muy poquito, pero uno de ellos tiene que ver con la naturaleza y con los árboles. Esta forma tan concreta de matar a Helena por parte de las furias nos hace pensar que quizá de una forma arcaica y original, la Helena original no era una humana bellísima, sino una diosa que tenía relación con la naturaleza. Pero una vez que Helena fallece, ¿qué ocurrió? Pues que la enviaron al más allá de los héroes. Es una isla a la que se le llama la resplandeciente Isla Blanca, Leuce o Neus Leuce. Esta isla es una especie de paraíso cerrado ubicado en las aguas del Mar Negro. Fue creada por Poseidón para que habitara de forma inmortal Aquiles. Tras su paso por el mundo mortal, Aquiles y Helena al parecer solamente se habían encontrado una vez. Él, por supuesto, se había quedado prendado con ella, pero bueno, con todo el lío que tenía esta señora en Troya, con Paris, con el marido y con todo el mundo, pues no se quiso meter en ese follón. Pero cuando por fin se vieron en esta isla, los dos se enamoraron y se casaron. Y fue la forma de unir, por un lado, al guerrero más importante de toda la mitología con la mujer más bella del mundo, con Helena. Se dice que de su unión nació un hijo. Euforión es un personaje bastante extraño, ya que tiene como unas alas, es como una especie de querubín raro y bueno, y tiene una historia bastante extraña, porque al final Euforión termina muriendo porque quiere llegar al cielo donde está el Olimpo y entonces a Zeus pues no le parece bien y termina matándolo, le pide que no, cuando cae a la tierra, le dice a las ninfas que no le hagan ningún tipo de ritos funerales. Estas deciden que sí lo van a hacer y al final las convierte en ranas en esa zona. Y por eso, bueno, pues la explicación de por qué en la isla donde cayó Euforión hay muchas ranas. Pero en fin, finalmente el hijo de Aquiles y de Helena no tiene una historia épica, la verdad. Pero de forma real, Helena fue muchísimo más que un mito. Fue una deidad. En la imponente cima de la colina de Terapne, situada en la orilla oriental del río Eurotas, a unos 5 kilómetros de la Esparta clásica, se encontraba el Menelaión. Este era un santuario monumental que era el epicentro del culto heroico y divino a Helena y a Menelao. Actualmente los arqueólogos han encontrado una serie de restos votivos muy importantes y en ellos, en muchos, ponía Helena. Así que ella, al final, sí que fue una diosa. En la sociedad lacedemonia, el culto a la diosa de Helena estaba ligado a la fuerza de la naturaleza, a la fertilidad vegetal, la belleza física y, además, a los ritos de paso de las transiciones de las jóvenes doncellas espartanas hacia la edad matrimonial y la maternidad. Al final, Helena de Troya, como podéis ver, fue muchísimo más que una cara bonita. Ella nació de un huevo con una belleza espectacular, pero tuvo una vida feliz hasta que apareció en su vida Afrodita y París, cuando realmente fue el instrumento de los dioses para acabar con los semidioses y con parte de la humanidad que ellos creían que no eran realmente fieles a los dioses. Helena fue mucho más y según se cree actualmente con la arqueología, fue una diosa arcaica relacionada con la vegetación, con la naturaleza, con estos ritos iniciáticos que se daban. Realmente no fue solamente la mujer más bella del mundo, fue también una diosa que ayudaba en Esparta. Si te ha gustado este vídeo, sígueme, dale me gusta y comenta. Todas las semanas te traigo una biografía de una mujer extraordinaria que nunca debió ser olvidada o, como en esta semana, mitología. Espero que te haya gustado mucho este capítulo sobre Helena de Troya y que me comentes qué te parece más interesante, la Helena física o el doble espectral. Nos vemos la semana que viene.